Repasando, dijimos que dentro de la mecánica existen ramas como la cinemática, que vimos en la unidad anterior, que estudia el movimiento de los objetos sin atender a las causas que provoca este movimiento. En cambio, en esta unidad veremos la dinámica, que se ocupa de estudiar la relación que existe entre el movimiento de los cuerpos, pero esta vez considerando las causas que lo producen, es decir, considerando las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Vamos a estudiar la relación que hay entre aplicar una determinada fuerza a un objeto y cómo esto hace que el objeto cambie su movimiento. En física, cuando nos referimos a fuerza, vemos que es un concepto intuitivo. Todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos que ejercemos una fuerza sobre un objeto. Decimos que las fuerzas son las causantes de dos tipos de efectos. Uno es el cambio de forma o deformación de un cuerpo, como por ejemplo cuando ejercemos una presión sobre una botella o lata vacía y la comprimimos o deformamos. Las fuerzas también son las causantes del movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, cuando arrastro una silla, ejerzo una fuerza sobre ella para conseguir que ésta se mueva. La silla pasó de estar en reposo a estar en movimiento. Esta nueva magnitud denominada fuerza, vamos a ver que las unidades en que se miden en el sistema internacional es el Newton y se representa con la letra N mayúscula, como podrán encontrar en su tabla de equivalencias. La unidad de fuerza en el sistema técnico es el kilogramo fuerza. En el sistema sexagesimal, la unidad de fuerza es la DINA. La fuerza es un vector, porque su efecto depende de los siguientes parámetros: punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido. La intensidad, también denominada módulo o magnitud, depende si la fuerza es grande o pequeña, correspondiéndose a la longitud del vector, e indica el valor numérico de la fuerza, por ejemplo en newtons. La dirección es la recta por donde actúa una fuerza. Es la línea por la que se dibuja el vector. El sentido se aplica en una dirección determinada, es decir, que sobre una recta un vector puede apuntar en un sentido o en el otro, o decir que apunta a la derecha o a la izquierda, y se indica con la flecha del vector. El punto de aplicación es el lugar en concreto donde se aplica una fuerza. Es el punto donde se comienza a dibujar el vector que representa la fuerza. Recordando el concepto de vector, lo representamos como un segmento orientado. Una flecha que parte en el origen de coordenadas y termina en el punto x sub 0 e y sub 0. Recordemos también que el módulo del vector lo obteníamos aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo que se forma, de manera que el módulo del vector, que es la hipotenusa del triángulo, será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que son los catetos del triángulo.